Alexander. A ver, vamos a saludar a todos los chicos. Hay jóvenes de otro salón. Ha habido cierre de aulas, ¿no? ¿Todos son del aula 3? Sí, todos. Si hay alguno que viene de otro salón, que lo hayan integrado al aula 3, le damos la bienvenida. Rodrigo, eras del aula 5. Bienvenido, Rodrigo, al aula 3. Bienvenido, no te preocupes, vamos a desarrollar tal cual llevabas las clases en tu salón. Así es. Así es, Rodrigo. ¿Y qué tal eres participando, Rodrigo? ¿Qué tal participando? ¿Bueno o no? Muy bien, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más aparte de Rodrigo? A Rodrigo ya le dimos la bienvenida. Más o menos, dices. Ya, muy bien. Aparte de Rodrigo, ¿es el único? Ah, Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Ah, ahí estás acompañadita de Rodrigo, ¿no? No te sentirás muy solita. Así es, ya con Rodrigo ya son del aula 5. Muy bien. 2 del aula. ¿Nadie más? ¿Solamente Rodrigo y Mayra? Sí, solamente Rodrigo y Mayra. Muy bien, a Rodrigo y Mayra entonces les damos la bienvenida al aula 3, que ya desde el día lunes, ¿no? Han formado parte o vienen formando parte y ya prácticamente son las últimas semanas de clase. Así es. Muy bien, chicos. Los miércoles estamos adelantados, ¿verdad? Los miércoles estamos adelantados, ¿verdad, Ariana? ¿Sí? Estamos desarrollando la semana. Nos toca desarrollar la semana 19. A ver, Ariana. ¿Dónde está mi delegado? Jan de Wagner. Jan. 19 nos toca, ¿verdad? A ver, Jan. Uy, casi nadie ha saludado. Uy, no puede ser. Ahorita llamo lista. Ahorita llamo lista. A ver, ¿qué ha pasado? Álvaro Gabriel, ¿cómo estás? Ángel Leonardo. Elmer, no has saludado, Elmer. ¿Qué ha pasado? ¿Mm? No, sí lo excluye. ¿Ah, sí? A ver, Elmer, disculpa, Sí. quiero doble saludo, creo. Quiero doble saludo, creo. A ver, no estoy leyendo por acá. Pero hablando, no en mensaje. Ah, hablando. Ah, ya, muy bien. Vale doble, el saludo hablado vale doble. Muy bien. Eso me pareció raro porque cuando tú llegas al toque o cuando me ves al toque saludas y dije, ¿qué ha pasado? Muy bien, Osvaldo. Stephanie, Xiomi, ¿cómo estás, Xiomi? Buenas tardes. Muy bien, ahora sí. Vamos a trabajar la semana número 19, que corresponde al tema de la extrapolación, ¿ya? Extrapolación. A ver, veamos entonces. Antes de hablar de manera específica de lo que es la extrapolación a nivel de la comprensión lectora, vamos a extraer algunas ideas. ¿Está bien? Vamos a extraer algunas ideas. A ver, Nicole. Este es un texto discontinuo, ¿no? Todo esto, esta viñeta es un texto discontinuo, ¿no? Hay una viñeta, algo humorístico, tal vez, ¿no? Ya, muy bien, ese es el texto. ¿Me pueden decir, de repente, qué ideas pueden extraer de este texto? Mira, dice 1969 y hay unas imágenes. 2009 hay otras imágenes. Preguntamos, a ver. ¿Cómo estás, Danielito? Buenas tardes. Preguntamos, a ver, ¿qué ideas pueden extraer de este texto discontinuo? A ver, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué conclusiones pueden sacar? A ver. Estoy atenta al chat. Iván Antonio. ¿Alguna idea, Iván Antonio? Frank. ¿Alguna idea, Frank? Frank Smith. ¿Alguna idea? Alejandra Isabel. ¿Alguna idea? A ver, vamos con Elmer, vamos con André.
Que cambió la forma de reaccionar de los padres. Ah, interesante. ¿Pero en torno a qué? ¿En torno a qué? Ha pasado el tiempo, me dice Frank. Sí, pero la Profesor, relación en... Sí, sí, yo dilo. hablo sobre en la forma de cómo la profesora les dice a los padres que... Ay, no sé cómo explicarlo, creo que estoy un poco nervioso. Ya, Frank. Muy bien, Frank. Ya, pero ahí está la intención, eso es lo que cuenta, es la intención de querer participar en la clase planteando lo que has entendido, pero es un poco complicado expresarlo con palabras. Te entiendo, ¿ya? A ver, Jordi, ¿cómo estás, Jordi? Jordi, has llegado, la vez pasada llegaste tarde, ¿no, Jordi? A ver, Jordi. Ah, tuviste inconvenientes, no hay problema, Jordi, ya estás en clase. Y recién estamos comenzando, te contaré, ¿no? Proponemos este texto discontinuo y a partir de aquí queremos sacar algunas ideas, ¿ya? Que por ahí ya algunos compañeros, Frank Smith, por ejemplo, ¿no? Ya está planteando, también lo ha dicho Elmer. Vamos a ver. Cuando leo un texto discontinuo, yo tengo que interpretar las imágenes, también las palabras. Recuerda lo que hemos trabajado en texto discontinuo. Me dice 1969. Profesor, ese es siglo XX. Sí, tienes razón. 2009. Ah, este es siglo XXI. Ajá, muy bien, interesante el tiempo, como decía Frank. Pero ¿qué pasa en 1969? ¿Qué nos quiere referir el autor? ¿Mm? ¿Qué notas son estas? Ah, está recriminando al hijo. O sea, los padres están llamando la atención al hijo. Así es, su bajo rendimiento. Y ahí está el muchacho, el niño, se siente, obviamente, pues, se siente responsable de no haber desarrollado de la mejor manera su avance académico. Así es. ¿Qué pasó para el siglo XXI? ¿Qué notas son estas? Pero ahora, ¿a quién están recriminando? A la maestra. Y fíjate, ¿en el niño hay algún sentimiento de culpa? No. Esta reacción de los padres hace pensar al niño en que efectivamente sus notas bajas no son responsabilidad suya, sino de la profesora. Así es, sino de la profesora. ¿Qué notas son estas? Ah, mi hijo sacó 9. No, mi hijo no sacó 9. Usted sacó 9. Usted enseña mal. Así es. Muy bien. Entonces, como le decía, ¿no? Mientras pasa el tiempo, hay un cambio, ¿no? En la evaluación de los padres en torno al avance académico de su hijo. Si antes eran muy severos con el avance académico y obviamente regañaban al hijo, ¿no? Infligían mucha disciplina, ya con el paso del tiempo han trasladado ese reclamo hacia la maestra. Así es. Muy bien, eso es lo que entendemos, ¿no? De este texto discontinuo. Así es. ¿Y será cierto esto? A ver, ¿será cierto esto? Esto simplemente es una falacia, me dirán algunos profesores, es una falacia. ¿Será una falacia lo que estamos leyendo? ¿O podríamos corroborarlo con algunos ejemplos de nuestra realidad? Ah, sí, Omi, me dice profesora, sí, es cierto, así, es cierto. Así es cierto, me dice, no es una falacia. Fíjense cómo con el avance del tiempo, con el paso del transcurso del tiempo, cada vez se ha flexibilizado más. Así es. De repente los abuelitos, ¿no? Eran mucho más severos con ellos, con nuestros padres. Y ahora de repente, pues, en las últimas generaciones hay más blandura, dicen profesora, más flexibilidad. Así es. Si me dice que es cierto. Jordi, Elmer, Frank Smith, ¿ustedes qué piensan? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Será falacia o corresponde con nuestra situación actual, ¿no? Que vivimos? A ver, ¿qué dicen ustedes? La única Xiaomi se ha atrevido a plantear su postura. Muy cierto, dice. Hoy, Abraham, ¿cómo estás, Abraham? Bienvenido. Muy cierto, me dice Abraham.
Reiger me dice, para algunos es falacia. Reiger, ¿eh? Por eso para algunos es falacia, pues. Porque no todos son iguales. Para mí sí es cierto, dice Jordi, sofista. Claro, ¿no? Si bien es cierto, es lo que, digamos, es lo más común, lo más regular. Como por ahí puede haber todavía unos casos de una educación tradicional en la cual los padres asumen que el hijo, y son muy son muy exigentes, ¿no? Imparten mucha disciplina en los hijos. ¿Y por qué será que ha cambiado la perspectiva? Es que ahora los papás trabajan ambos, ¿no? Ambos trabajan casi todo el día. Así es, ambos trabajan casi todo el día. Entonces, puede ser que ellos, no lo dice un psicólogo que estaba escuchando la vez pasada, dice que tal vez los padres, ese sentimiento de culpa de no acompañar a sus hijos todo en momentos importantes, entonces piensan ellos, ¿cómo voy a reclamar a mi hijo si yo no estoy formando parte de? Y interiorizan y es más fácil responsabilizar a otro. Así es. Mis padres no son así como... contigo son como en 1969, Jordi. Los resultados de tus notas son producto de tu esfuerzo, ¿sí? O los resultados de tus notas es culpa del maestro porque no enseñó bien. Claro, ¿no? Sí. En mi época también, ¿no? Éramos nosotros responsables. Sentíamos un miedo de realmente jalar, un miedo terrible, porque sabíamos que papá en casa o mamá en casa nos iba a recriminar. Así es, nos iban a recriminar con mucha severidad, ¿no? Pero muchas veces los estudiantes actualmente, ¿no? Son muy blandos, muy blandos. A ver, André, pero entonces se molestarían con ellos mismos. Claro, lo que hablamos de este periodo, ¿no? El del 2009, ¿no? Hay padres que no tienen tiempo por cuestiones laborales para poder acompañar a sus hijos o supervisarlos. Necesitan los hijos supervisión en casa. Entonces, eso hace pues que responsabilicen, ¿no? Como algunos papás piensan, como pago mi plata, entonces el profesor debe enseñar bien, o sea, mi hijo debe sacar excelentes notas, pero no es así el proceso del aprendizaje. A ver, André, que me dice, en 1969. Entonces se molestarían con ellos mismos. En 1969, en ese periodo, en ese siglo, mamá casi no salía a trabajar. Recuerden que con el paso del tiempo, la mujer se ha incorporado en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, a veces mamá prácticamente se dedicaba a ser ama de casa, ¿no? Entonces, mamá estaba ahí, pendiente, ¿no? Vigilante, ¿te das cuenta? Entonces, con el paso del tiempo vemos que los padres se desatienden del monitoreo, digamos, pues el seguimiento, ¿no? De cómo sus hijos van avanzando. Así es. Conforme el niño va creciendo, también se siente más independiente, ya es adolescente, ya no quiere que el papá le esté revisando. ¿Cómo vas a revisar, no? Son mis cosas, ¿no? Se siente que invaden su privacidad. Son muchos factores en realidad, son muchos factores. Así es, las sociedades cambian, pues. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que han participado en esta reflexión. Cuando nosotros pedimos reflexión, nosotros es como nos pusiésemos a conversar, ¿no? Así, a ver Jordi, Elmer, a ver Reyer, a ver Amos, ya hemos leído, a ver, vamos a sentarnos a conversar. Entonces cada quien plantea su idea, ¿está bien? Correcto, todo lo que ustedes puedan comentar es válido porque parte del punto de vista de cada uno de ustedes, según sus experiencias. Mis padres no me revisan cuaderno hace tiempo, ya no les revisan. Claro, lo que pasa es que cuando van creciendo, ya pasan los 15, 16, ¿no? Hay papás que sí, están pendientes, a ver, pero hay papás que de repente dicen, bueno, ya creció, ya que sea responsable, que se haga pues responsable, porque ya va a ser un adulto, no voy a estar detrás de él siempre. Muy bien, Jordi, en ti confían porque siempre has sido responsable. Eso también, pues, ¿no? Eso también. Pero si tenemos en casa un hijito o un hermanito que toda la vida se olvida de las tareas que tiene pendientes, es necesario que haya un monitoreo. Sí, muy bien. No todos somos iguales, pues. Muy bien. A ver, Rodrigo, a mí me dejaron de revisar desde terceros de primaria. ¿Así? Chiquito, tercero de primaria, ¿cuántos años? A ver, saca, ¿9 años? Desde los 9 años ya no te revisan nada.
O sea, has demostrado mucha responsabilidad, ¿no? A Jairo desde el primero de primaria, ya no le revisan nada. Así. ¿Y cómo se sienten, a ver, a esa edad, 9 años, 10 años, cómo se sienten que ya papá no le diga, a ver, ven, ven, vamos a sentarnos, vamos a conversar, a ver qué has avanzado? ¿Cómo se han sentido? Desde sexto a uno de sexto. Cuando yo era niña en aquellas épocas y mi mamá me pedía el cuaderno, no, a ver, ¿qué has avanzado? ¿No? Yo me sentía bien, Sentía que mi mamá se sentía involucrada, pues, se sentía involucrada, ¿no? A ver, ya, esto. Cuando fui avanzando en la secundaria, todavía me pedía mi cuaderno, ¿no? Pero ella ya no entendía algunas cosas, pero igual, ¿no? Me decía, mira, ¿y qué significa esto? Me preguntó, me gustaba que se siente involucrada, no porque me va a venir a amenazar, no, a ver si no has colocado la tilde, a ver si no has escrito bien, no. Necesitamos un acompañamiento, así es. ¿Cómo se han sentido ustedes sin ninguna supervisión? Nada, no les revisan nada ya, desde primaria. ¿Cómo te has sentido, Jordi? Solito todo. Sí, solito todo. No estoy preguntando si papá les hace la tarea, no, sino que les consulte. A ver, ¿qué has avanzado? A ver, tráeme tus cuadernos. A ver, voy a avanzar, voy a ver qué has avanzado y voy a revisar si tus tareas están al día. ¿No había eso ya? Se siente bien porque te sientes independiente, dice Jairo. Otra mentalidad, ya ves, otra generación. Ustedes son otra generación, pues. Ustedes son otra generación y otra mentalidad, ¿no? Se sienten independientes. Sienten que ya son grandes, ¿no? Que no necesitan que alguien esté ahí detrás de ustedes a ver la tarea, a ver los cuadernos. Muy bien. Nuevas generaciones. Muy bien. Si en la séptima práctica algunos estudiantes desaprobaran RB, ¿de dónde sale esta pregunta? Muy bien. Cuando ustedes leen un texto, sea continuo o discontinuo, saben que se les puede preguntar diferentes niveles. El primer nivel, le podríamos preguntar, el texto discontinuo presentado, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema tratado? Ya, muy bien. Ustedes dirán, bueno, el tema tratado será pues el cambio de actitud de los padres en torno al desempeño académico de sus hijos. ¿Sí o no? ¿De qué trata? ¿De qué trata? Segundo nivel, les preguntamos, ¿qué significa notas en el texto? ¿Qué significa? Bueno, hay notas. ¿Qué significará? ¿Apuntes? No, profesora, ahí notas significa calificación. Excelente. Puntaje, dice Yomi. Así es, calificación, puntaje, digamos. Tercer nivel, preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. ¿Y qué te vamos a preguntar? Resulta falso con el texto afirmar que. ¿Qué sería falso? Falso sería decir que los padres a través del tiempo mantienen una visión sobre el desempeño de sus hijos. Y eso es falso. ¿A través del tiempo los padres mantienen la misma visión sobre el desempeño de sus hijos? No. Acá en el texto es evidente. En el siglo XX, ellos asumían que el desempeño de su hijo era responsabilidad y disciplina del niño. Pero ya cuando pasa el siglo, asumen que es responsabilidad del maestro. Así es. Cuarto nivel, pregunta de inferencia. ¿Qué podríamos inferir de la reacción de los padres, ya? Por las notas en el 2009. ¿Qué podríamos inferir? Podemos inferir de la reacción de los padres, mira. ¿Qué podríamos inferir? Cuando dice, ¿qué son notas estas? ¿Qué podríamos inferir? Que responsabilizan a la maestra del bajo rendimiento de su hijo. Eso no lo dice explícito. Lo explícito es, ¿qué notas son estas? Y lo que yo puedo interpretar a partir de esas palabras y de las imágenes es que los padres responsabilizan a la maestra del bajo rendimiento académico del niño. Eso estoy infiriendo, eso estoy interpretando. Y el quinto nivel, que es el tema de hoy, extrapolación. ¿Cómo se desarrolla? Lo que has leído tiene muchas ideas. Unas son principales, otras son secundarias. Hay explícitas y también información implícita, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a pedirte que apliques esas conclusiones que has obtenido del texto original a una situación diferente. Te decimos, aplica lo que has leído, lo que has entendido,
¿Qué pasaría si en la séptima práctica algunos estudiantes desaprobaran RB? ¿Qué crees que pasaría? A ver, ¿qué crees? Si en la séptima práctica algunos estudiantes desaprobaran RB, no me van a decir, profesora, un nuevo ciclo. No, porque la información que completa debe seguir el mismo eje lógico de lo que has leído. Entonces nadie me va a decir, profesora, un nuevo ciclo. ¿Ya? Nadie me diría, perderá su vacante. No, no, no. A ver, escriban por ahí. Si en la séptima práctica algunos estudiantes desaprobaran RB, complétala. Ah, muy bien. Renzo, ¿cómo estás, Renzo? Mis padres... y espero que no sea así, ¿no? Ya, pero él está... Pero lo que dice Renzo es cierto, es correcto según el hilo lógico del texto. Él está aplicando la lógica muy bien según el texto. En las extrapolaciones, aplicamos las conclusiones a nuevas circunstancias, pero manteniendo el hilo lógico del texto original. Entonces, Renzo me dice, a ver, profesora, siglo XX, ¿no? Ah, muy bien. No, siglo XXI, ¿no? 2009. Siglo XXI, ¿verdad? Siglo XXI, 2009. Ah, muy bien. Nuestro siglo, profesora. Así es, siglo XXI, nuestro siglo. Ah, entonces, si en la séptima práctica algunos estudiantes aprobaran RB, entonces, pues, profesora, los padres tendrían la misma reacción de estos que aparecen en el texto del siglo XXI. Así es, Renzo, correcto. Muy bien, muy bien. A ver, ya, a ver, pero ustedes, a ver, y así en el texto, la nota que saquen en la séptima, ¿será qué? ¿Será mi responsabilidad? A ver, ¿qué dicen? Y así en aplicar el texto ya. La nota que saquen en la séptima. A ver. ¿Responsabilidad de quién será esa nota? No me digan del Meet, del Moodle. ¿Responsabilidad de quién será esa nota? Muero si desapruebo. Así es. Del alumno. Del alumno, así es, Néstor, del alumno, es del alumno, ¿no? Así es, es del alumno. Pero ustedes obviamente han practicado, en clase hemos practicado, hemos trabajado teoría, tenían al Moodle, tenían al aula virtual ahí, los libros están ahí, las claves también ya se subió de la 11 a la 20, ya está todo, para que puedan cotejar, tienen autoevaluaciones, y aparte nosotros en clase desarrollamos ejercicios, teoría y también pequeños quizzes. Muy bien. ¿Qué tipo de razonamiento se requiere? ¿Qué tipo de razonamiento se requiere para comprender ambas imágenes? Para comprender estas dos, hemos aplicado un razonamiento comparativo, estamos comparando. Y luego, ¿qué hemos hecho? Hemos inferido. Y para poder saber qué pasaría en una situación específica que no aparece en el texto, hemos extrapolado. Así es, los razonamientos se desarrollan de manera complementaria. Muy bien. En comprensión lectora debes tener presente esto. En el primer nivel, la primera pregunta por tema central o idea principal. ¿De qué trato el texto? Sentido contextual, ese es el segundo nivel. ¿Qué significan notas en el texto? Calificación. Incompatibilidad o compatibilidad, tercer nivel. Cuarto nivel, inferencia, y el quinto nivel, extrapolación. Estamos en este nivel, en el mayor nivel de la comprensión lectora, porque solamente si es que yo he podido determinar el tema, el sentido contextual de las palabras, y reconocer que ya son compatibles o incompatibles, qué información es implícita en el texto, yo voy a poder desarrollar buenas extrapolaciones. La extrapolación implica una comprensión cabal del texto para que puedas darte cuenta qué pasa si generamos ciertos cambios, ¿ya? Entonces, la extrapolación puedo definirla como la contrastación de una idea, obviamente de un determinado texto, con otra fuera de él. En el texto no me hablaban de la séptima práctica, pero fíjate cómo yo puedo contrastar la información de la viñeta que pasaba con los padres, reacción de los padres en el siglo XIX, siglo XX, no, era siglo XX, siglo XXI, ¿no? Así es, con una situación fuera del texto, la séptima práctica. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, profesora, de ustedes? ¿Por qué tenemos que evaluar ese tipo de situaciones? Porque así nosotros vamos a confirmar si el texto tiene suficiente información
que lo hace, digamos que lo hace capaz de ser analizado en diferentes niveles, ¿no? Y de esta manera también nosotros podemos medir la capacidad de deducir que tienen nuestros alumnos, nuestros lectores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar modificaciones en el texto y esas modificaciones deben ser muy bien entendidas por el lector. Vamos a operar en el pensamiento si hipotéticamente introducimos variaciones, algunas premisas, algunas condiciones, algunas circunstancias, ¿ya? Un ejemplo facilito por acá, mira, te voy a poner, ¿ya? A ver, ahí hay un ejemplo. Hay un texto chiquito, chiquito nomás. Chiquito nomás. Comencemos con nivel coquito. Nivel coquito. Pepito es un gatito que se halla en adopción. Es un menino, como cualquier otro, pero tiene una peculiaridad. Le teme a los ratones, pues fue mordido por una rata cuando tenía 3 meses de vida. Muy bien, texto sencillito, fácil, fácil. ¿Cómo extrapolamos? Así, mira. Vamos a cambiar una idea del texto. Le vamos a cambiar el sentido. Si Pepito, las extrapolaciones comienzan con la palabra sí. ¿Ya? Si Pepito no hubiese sido mordido por una rata, ¿qué hacen ustedes? Están en el examen, ¿qué hacen? Busca esta idea. Mordido por una rata. A ver. Uy, acá está. Mordido por una rata. ¿Ya? Y mira, eso se está relacionado con teme a los ratones. Teme a los ratones, pues fue mordido por... Tienen que desarrollar esto. Busquen esa idea que se está planteando en la pregunta. ¿Mordido por una rata? Ya lo busco. Mordido por una rata y acá está con la que se relaciona. Es como quien dice así, ¿ya? Este mordió por una rata, le pongo P. Y a este le voy a poner Q. Él fue mordido por una rata. Le teme a los ratones. P, entonces Q, ¿ya? Fue mordido por la rata, entonces le teme a los ratones. Ya. Voy a negar P. No fue mordido por una rata. ¿Qué se niega? Ah, facilito. Se niega Q. ¿Está bien? ¿Está bien? Así de sencillo es, no es complicado. Solamente ubica la idea en el texto, ¿ya? Mordido por una rata, P. Teme los ratones, Q. Ah, ya. P, entonces Q. Mordido por una rata, entonces teme los ratones. Extrapolación. No fue mordido. Ah, esto es no. ¿No qué? No P. Si es no P, entonces es no Q. Uy, facilito, profesora. Entonces no le teme a los ratones. Fácil. Ya, apliquen eso. La extrapolación es lógica. Muy bien. Allí tengo 2 alternativas. Si Pepito no hubiese sido mordido por una rata, sería un implacable cazador. ¿Sí? Muchos dirán, profesora, por supuesto, pues si no le tiene miedo a las ratas, entonces va a enfrentar a los ratones, los va a cazar, pero no. No. Ya les expliqué cómo trabaja, ¿ya? P, entonces Q, ¿ya? Si yo niego, no P, entonces no Q. ¿Está bien? ¿No correcto? Solamente sería barco, ¿verdad? No le temería a los ratones. Ya, la siguiente lo hacen solitos. Vamos con la siguiente. A ver, si Félix deseara adoptar un gatito, tienes ahí 3 opciones. A ver, Elmer, Renzo, Antonio, Xiaomi. Frank me dice barco. Al toque barco sale, dice. ¿Ya? A ver los demás qué dicen. A ver, Xiaomi. A ver, Néstor. Todos barquitos. Todos barquitos. Muy bien. Muy bien, los felicito. Porque por ahí algunos, ¿no? En otros salones me dicen, bueno, la C podría ser. Optaría por Pepito para dárselo a Ana. No. Félix, Félix, si piensa en gato, lo quiere para cazar ratones. Pero Pepito no puede hacerlo, es justamente su secreto más, ¿no? No puede hacerlo, tiene una peculiaridad, ya sabemos por qué, tiene un trauma, ¿ya? Entonces,
si Félix deseara adoptar un gatito, descartaría a Pepito de su intención. Correcto, muy bien. Me dice nivel Coquito, ya está. Vamos a otro nivel. Vamos a ver. A ver. Que se han abierto 2 herramientas. ¿Ya? Ahí están las preguntas. Me dicen qué clave marcaría. Muy bien. Mientras van colocando sus claves, vamos. Ah, muy bien. Frank me dice la C. Voy a marcar la C, Frank. Él dice que sale la C. ¿También, Abraham? ¿Sí? ¿Edwin también? Muy bien. Frank Smith. Frank Edwin. Frank Smith. Ya Renzo, ya está. Enríquez, Jairo, ya correcto. Mayra, ya lo puse. Muy bien. Todos ellos coinciden en que es la C. A ver, los demás. ¿Qué decía el texto? El divino Platón fue un detractor implacable de la democracia ateniense. Quiere decir que él estaba en contra. ¿Ya? Que él estaba en contra. Detractor, que está en contra, que se opone, que critica, que cuestiona. Es un detractor. ¿Ya? Entonces, sí, Iván, no hay problema. Detractor, que está en contra. ¿Ya? Que está en contra. ¿Ya? El divino Platón fue un detractor implacable, o sea, él estuvo en contra de manera bastante persistente de esa democracia ateniense. Pensaba que por culpa de la democracia, su maestro Sócrates había perdido la vida. Un sistema que condena a su mejor ciudadano a morir como un vil delincuente solo mostraba su perversidad e insania, o sea, locura. O sea, Platón rechazaba esa llamada democracia ateniense porque para él era perversa, era prácticamente llevada por la locura, insania es locura. O sea, ¿por qué habrá pensado de esa manera? Porque para él Sócrates fue un ilustre ciudadano. ¿Y cómo un sistema puede condenar a un ilustre ciudadano a morir como un vil delincuente? Para él hay contradicción. Platón censuraba sobre todo la veleidad. ¿Qué es veleidad? Inconstancia del sistema democrático. Su labilidad, la habilidad es fragilidad. Su fragilidad, sus terribles incoherencias. La mayoría del ágora podría decidir un día dar muerte a un hombre por una determinada acción. Y al día siguiente, por la misma acción, darle un homenaje póstumo. Póstumo. ¿A qué se refiere? O sea, Platón decía, a ver, estos individuos encargados de aplicar, dizque la justicia en un sistema democrático, en un momento determinan dar muerte a un individuo. Darle muerte. Tal vez porque ese individuo va en contra de sus intereses personales, de estos que tienen cargos privilegiados, ¿no? Y pasa un tiempo y estos mismos deciden hacerle un homenaje. Ahí es donde se ve la contradicción, la inconsistencia. Porque si algo es catalogado como malo, pues malo es. Pero no, estos individuos que habían asumido el control de Atenas, ¿no? Solamente calificaban de buenos si es que era de sus intereses personales. Si iba en contra de sus intereses, automáticamente prácticamente lo recriminaban. Muy bien, ¿qué dice? La democracia no se funda pues en el conocimiento firme, sino en la azarosa, casual. Conjetura es una veleta, mudable, caprichosa, irracional. Así es. Muy bien. Ya está. Me dice, si Platón viviese en nuestra época, extrapolando, ¿ves?
porque acá se habla de la época antigua, es la época antigua, la época en la cual estaba Platón. Pero en este caso me hablan acerca de nuestra época, estamos extrapolando a otro tiempo. Mantendría su antigua, prístina es antigua, mantendría su antigua actitud sobre la muerte. Estamos hablando acerca de nuestra época, ¿ya? Entonces dice, mantendría su antigua actitud sobre la muerte. En realidad en el texto no se habla cuál es la visión que tiene él sobre la muerte, sino sobre qué, sobre la democracia. Para él la democracia ateniense prácticamente es una contradicción, es caprichosa, es irracional. Él no confía de esa democracia ateniense. ¿Admirarías las ideas de su maestro Sócrates? Si Platón viviese en nuestra época, ¿admiraría las ideas de su maestro Sócrates? Pero él admiró a Sócrates en su tiempo. No. ¿Sería un crítico? Así es, sería un crítico de la democracia contemporánea. ¿Por qué, profesora? Porque en la democracia contemporánea también vemos contradicciones. Son las mismas contradicciones que observó Platón en su época. Ante toda contradicción, ante la designación de bueno o malo, según los intereses de quienes dominan una sociedad, Platón automáticamente se convierte en un detractor implacable. Luego dice, aplaudiría a los gobiernos de corte autocrático. Aplaudiría, más bien repudiaría, ¿no? Sería un ferviente admirador de la democracia. No, nada que ver, que va a ser admirador. Se vuelve a morir Platón. Muy bien, sigamos por acá. Sí, estoy de acuerdo. Salió a casita. Otra vez me dicen, a ver, André, Platón no le gustaba la democracia porque él pudo ser rey a no ser de la democracia. A ver, Elmer. A ver, explícalo. No. Platón no le gustaba la democracia porque él pudo ser rey. A ver, Elmer, ¿a qué te refieres? Que si es que no se hubiese puesto de nuevo la democracia en Atenas, él pudo ser un posible rey. Era ¿Así? aristócrata y era descendiente de una familia muy noble. Ya, pero eso no era determinante para que puedan ser, y además cuando ya estaban hablando, en esa época ya no hay reinados, ya, era el ágora, era un conjunto de personas quienes se les asignaba diferentes roles para que puedan gobernar, ¿no? Por eso hablaban de democracia. En la época de los reyes, en la época de las monarquías, no existe la democracia. El rey no escucha a nadie. En el Es que periodo... no eran reyes, eran tiranos. No, claro, pero reyes como nobleza solamente en la monarquía, cuando no existía democracia, pues ellos podían decidir qué hacer. En cambio, en la época de Platón, estaba el ágora, estaban las personas que representaban y ellos emitían voto, pues ya había votos. Por eso cuando Sócrates es condenado, llevado a juicio, se somete a una votación, ¿no? Y hubo buena cantidad que votó por dejarlo libre, inocente, pero bueno, pues se sumaron más en su contra y lo condenaron a muerte, ¿no? Culpable, digamos, culpable. Aunque, Eso no se hace en las monarquías. En las monarquías el rey no está pidiendo votación, el rey decide, ¿no? Muy bien, André. Gracias por tu participación. Muy bien. Y en ese texto, me parece que lo están leyendo, a ver este texto de acá. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien. Me dice Frank Edwin, sale dado. Él está seguro que sale dado, ya está.
¿Sí, Frank? Ya lo coloqué. Vamos leyendo, ¿ya? Mientras van colocando sus claves. Ay, he leído mal. Dado, no. Barco, me dices, ¿no, Edwin? Ya, barco, me dice el profesor, es barco. Ya, está, ya, Edwin, ya está. Barco, dice él. A ver, Abraham me dice enano. Ya, Abraham dice que debe salir enano. Ya está, Abraham. Vamos leyendo, ya ganamos tiempo. A ver, ¿qué decía acá? Después de los atentados del 11 de septiembre, miren, aprovechando esta frase del texto para recalcar la inferencia. Cuando nosotros leemos desde los atentados del 11 de septiembre, alguien estará pensando, uy, ¿a qué atentado se refiere, profesora? ¿Faltan datos? Les pregunto, no sé. Les pregunto, ¿sucede eso? Después de los atentados del 11 de septiembre y estaremos pensando, uy, profesora, ¿a qué atentado se refiere? Ya no entiendo el texto. No entiendo a qué se refiere. ¿Eso pasa? Cuando lees después de los atentados del 11 de septiembre, ¿en qué piensas hacía en nanosegundos? ¿En qué piensas? Atentados del 11 de septiembre. Néstor, atentados del 11 de septiembre. ¿En qué piensas rápidamente? Obama, Bin Laden, dicen. Ya, automáticamente piensas en que en torres gemelas, ¿sí o no? ¿Ya? Así es. Ahí está también Jean-Pierre, ¿no? Obama, me dice profesora, Obama, Bin Laden. Ya, muy bien. Eso yo les decía en la clase de inferencia. En un texto no se detalla todo. Será necesario que coloquen después de los atentados del 11 de septiembre, el atentado que sufrieron las Torres Gemelas, que se habrían llevado a cabo por la orden de... No es necesario, mira, esa información aquí no es necesario. Ustedes muy bien han podido entender. Después de los atentados del 11 de septiembre, las medidas de seguridad se están incrementando. En este contexto, a las tradicionales huellas dactilares podemos sumar ahora el reconocimiento rutinario por el iris. ¿Sí? Giraldo. No, ahorita, solo tu profesora nomás, ahorita nada. Jordi, no se te escucha claro. No. ¿Sabes qué? Podrías, para que ustedes mejoren el audio cuando tienen ese problema, tienen que salir y volver a entrar. A veces sucede que algo, ¿no? En el micro y esas cosas. Pero no se te escucha. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decía el autor? Que luego del atentado del 11 de septiembre, las seguridades se han incrementado. Y a esas medidas tradicionales, que son las huellas dactilares, le iban a sumar el reconocimiento rutinario por iris. A través de esto, el Iris Access 3000 de LG Electronics se identifica con total fiabilidad. ¿Qué significa fiabilidad? ¿Qué significa fiabilidad? Que se puede confiar en los resultados a la persona examinando su iris. El individuo que tenga acceso libre debe registrarse previamente grabando su iris en el dispositivo, con uno de sus ojos reflejado en el aparato a una distancia de 7.25. Eso es lo que dice, ¿no? Muy bien. Me han dicho la E, también me han dicho la B. Vamos a ver. Extrapolamos. Sí, dice sí. Los iris de varias personas fuesen indiscernibles para el dispositivo. ¿Qué significa indiscernible? Que no se puede diferenciar. ¿Qué pasaría si el iris de varias personas, ¿no? De repente el iris de Abraham, el iris de Geraldine, el iris de Jean-Pierre, ¿no? De Ever, ¿qué pasaría si los iris de ellos son indiscernibles para el dispositivo? O sea, el dispositivo no los puede diferenciar. Si el dispositivo no pudiese diferenciar los iris de varias personas, ¿el reconocimiento personal sería muy fiable? No sería fiable, pues. No sería fiable, ¿por qué? Porque no ves que no puede identificar, no puede reconocer. Ya. El dispositivo Iris Access 3000 sería... claro, eso sí sería falible. Fallaría, pues. Confundiría el iris de Jordi con el de Abraham, confundiría el iris de Geraldine. ¿No es que no puede discernirlos? ¿No es que no puede diferenciarlos? Así es. Muy bien. Correcto. Jordi, ¿ya mejoraste tu micro? ¿Quieres hablar? No lo escuchamos, ¿no? No sale su voz. ¿Mejoraste? Mientras voy acá. Vamos con las fijas para el domingo. Estoy sacando las fijas. Vamos con las fijas. No se mejora. Ya.
No se puede. Ya, pero cualquier cosita por el chat, si no, pues, no te quedes con la duda. Muy bien. Vamos acá con las fijas, ¿ya? Vamos a ver, ¿cómo nos sentimos para la prueba del día domingo? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos a rendir la prueba? Yo quiero saber cómo está el nivel. Sí, sí, dime. Ya, vayan entrando. Ay, Jordi, se escuchó que le tiraste un cocacho al teclado, creo. Se escuchó un golpe, ¿no? Sí. Sí, se escuchó. Y creo que ya funciona, porque ahora sí te escuché sí mismo. Sí, ya funciona. Con un cocacho. Ya, muy bien. Vamos a ver qué tal está el nivel. Primera pregunta, ¿ya? Iniciamos. Muy bien, veamos aquí. Asu. Ya, este es como quien dice el... Vamos a decir, es ya prácticamente el nivel que están mostrando en léxico. Ya, miren, vamos a ver. 3, 1, 5, 8, 10 se han equivocado. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta, ¿ya? Dice la actitud que consiste a aprovechar al máximo las circunstancias, ¿ya? Sacar de ellas beneficio posible. ¿Ya está? ¿Está bien? Eso es subrayado, ¿ah? A aprovechar al máximo las circunstancias y sacar de ellas el beneficio posible, el mayor. Podría ser, veo que han marcado arribismo algunos. Arribismo no, arribismo es la persona que progresa sin escrúpulos. No, no, Jordi, no puedes pasar a la siguiente. Es modo instructor. Tengo que terminar de explicar para que luego puedas dar la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, estamos explicando por qué no puede ser arribismo, que varios que han marcado arribismo. Varios han marcado arribismo. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser arribismo? Porque arribismo es la persona que progresa muy rápido, pero sin escrúpulos. El arribista puede sobornar, puede ser sobornado, ¿ya? El arribista no tiene escrúpulos, no tiene ética, no tiene ética. Acomoda el lugar, quiere progresar y lo hace de manera rápida. Pero acá no nos dice que no hay escrúpulos. ¿Te das cuenta? Esa frase no hay. Que no hay escrúpulos no lo dice, ¿no? Solamente nos dice que es aquel que aprovecha al máximo la circunstancia y saca de ello el mayor beneficio posible. Pero no nos dice que avanza rápido sin escrúpulos. No puede ser arribismo. Han marcado viveza. Viveza. ¿A qué se refiere viveza? Viveza es, digamos, ser muy perspicaz, muy astuto, muy agudo, muy ingenioso. Pero acá no nos habla de ello, ¿ya? Descartado. Solamente podría ser qué cosa, oportunismo. ¿A, ¿A qué le llamamos oportunismo? A esa actitud en que se aprovecha al máximo las circunstancias, aprovecha la oportunidad, las circunstancias y saca de ellas el mayor beneficio posible. Así es. Muy bien. Ya fue explicado, ¿ya? Ya, oportunismo. 3 nomás se dieron cuenta. Sigamos.
Ya, solamente 19 de 25 respondido. Vamos a ver cuáles son los resultados, a ver. Muy bien. Ya, 8 marcan resumir. ¿Podrá ser resumir, profesora? ¿Resumir? Vamos a ver si podría ser resumir. Ya les he dicho, esto se analiza en el texto. Antes de dar por concluida la conferencia, yo subrayo conferencia, voy entendiendo. Ay, es una conferencia. Antes de dar por concluida la conferencia, el expositor procedió a recordar todo lo que había sido tratado. Todo lo que había sido tratado. Resumir es muy genérico. Esto es precisión léxica. Resumir es simplemente sintetizar. Sintetizar. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, no, tengo que resumir mi clase de hoy. Así que en la tarde me voy a dar un tiempo. Van a sintetizar la clase que han tenido en la mañana. Muy genérico. Pero acá me habla acerca de una conferencia. Es un expositor. De repente, 2 horas hablando sobre un asunto determinado. ¿Ya? De manera detallada. Antes de que termine la conferencia, el que dice, un momento, por favor, voy a, ¿ya? Cuando él trata de recordar a todos los expositores para que se vayan con las ideas bien claras, él les quiere recordar lo más importante que ha hablado en esa conferencia, es recapitular. Recapitular es recordar lo más importante de manera sintetizada de algo que ha sido muy extenso. Es una conferencia. El expositor ha hablado muchísimo sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, para que la gente se vaya pues con ideas claras, él les pide que aún no se retiren, que va a recapitular lo que ha tratado en esa sesión. ¿Qué significa recapitular? Recordar de manera muy breve, ¿ya? Lo tratado de forma extensa. Así es. A ver, Jordi, yo marqué recapitular, pero quisiera saber por qué no sería... rememorar es recordar. Profesora, pero acá dice... No. Rememorar es recordar lo que ya viviste. Rememorar es recordar lo que ya viviste, lo que ya pasó, lo que ya ocurrió. Ustedes, por ejemplo, pueden rememorar escenas de su infancia, traer a la mente, ¿ves? Eso ya lo viviste. En cambio, recapitular no es por algo que ya pasó, que ya lo viviste. Recapitular es recordar de manera sintética, de manera muy resumida, lo que se ha explicado de forma extensa, ¿no? Los profesores a veces, ¿qué dicen? A ver, tienen 3 horas de clase, han tratado un tema específico. ¿Y qué dice el profesor? Ya, voy a recapitular. Cuando el profesor dice voy a recapitular, no te está diciendo que te va a hacer acordar pues del ciclo pasado o el mes pasado. No. Cuando dice, un momento, vamos a recapitular, ¿qué te está diciendo? Que va a comenzar a recordarte algunos aspectos puntuales de toda la exposición extensa que él ha tenido. Ese es recapitular. Esa es la diferencia, Jordi. ¿Está bien? Pero resumir es muy genérico. No, muy genérico. Yo puedo resumir un texto. Puedo resumir de repente, pues, puedo resumir cualquier lectura que he leído. Puedo resumir una exposición, pero yo lo puedo hacer. En cambio, recapitular, ¿quién recapitula? Recapitula el expositor, el que ha explicado. El que ha explicado, el que ha dado la ponencia, él recapitula. ¿Quién puede resumir? Mi clase puede resumirlo un alumno. Mi clase la puedo resumir yo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Por eso resumir es muy genérico. ¿Ya? Muy bien, Jordi. Sigamos. Siguiente. A ver. Y en esta pregunta, ya se movieron los lugares, se movieron los puestos ahí. Suprimir, marcan. Fíjate, ¿eh? Las medidas de gobierno originaron los problemas. Originaron. O sea, fueron responsables de que existan los problemas. Lo contrario sería que esas medidas
erradiquen los problemas, den por fin, den por término, ¿ya? Así, suprimir. Suprimir es obviar, omitir. ¿Qué pueden suprimir? Suprimir es eliminar algo que forma parte de un grupo, de un conjunto. ¿Qué se puede suprimir? Se puede suprimir de repente algún tipo de beneficio que recibe una persona. Ya, suprimimos este beneficio. Ya no vas a recibir esto. Es eliminar un elemento que forma parte de un grupo. ¿Está bien? Creo que también marca. Eliminar es muy genérico, impreciso. Erradicar, dar fin. ¿Ya? Arrancar de raíz significa erradicar. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación para que su profesor pueda ingresar. Nos vemos, cuídense mucho y que les vaya excelente el día domingo. Sigan practicando, ¿ya?